hablar sobre metodologías transdisciplinarias y vamos a empezar con el doctor Marcelo Guardia. A ver, voy a hablar sobre una experiencia en investigación inter y transdisciplinaria. La experiencia del P1 en los últimos 2 o 3 años, desde la pandemia, digamos, y cómo hemos encarado la cuestión de lo transdisciplinario. Lo que yo voy a exponer es producto de la práctica, no es teoría. No voy a repetir conceptos de nadie, solamente voy a contar lo que nosotros hemos hecho. Entonces, para ello voy a comenzar mostrándoles algunos materiales que quiero que identifiquen. ¿Qué sería esto, Freddy? ¿Cómo defines tú esto que estás viendo aquí? Te pregunto así, una pregunta muy simple y una respuesta muy directa. Recomendaciones para compartir información sobre la pandemia. 5 puntos, 5 recomendaciones. Es una infografía que se ha difundido masivamente y que tiene recomendaciones, ¿no? Sobre el uso de redes y recomendaciones para compartir información sobre la pandemia. Les voy a mostrar otra que también hace parte de este juego. Transmite responsablemente la información a tus hijos. Recomendaciones para procesar de mejor manera la información. Finalmente, esto mejora la comunicación en tu familia. Recomendación para la interacción familiar. Ahí son recomendaciones. Toditas son recomendaciones que han sido utilizadas de manera educativa, es decir, con el propósito de generar discusión, diálogo entre padres de familia respecto a los problemas que han existido, que han surgido con la pandemia. Este material ha sido producido el 2020, más o menos al mes de mayo. Entonces, cuando estábamos a 2 meses de iniciada la pandemia. Como verán, son recomendaciones que han sido usadas para formar criterio, para educar, para transmitir, para reflexionar, todo lo que nosotros sabemos como educación. ¿De dónde ha salido esta información? Esa es la pregunta. ¿De dónde ha salido esta información? Esa información nosotros no la hemos inventado. Esto, obviamente, les estoy mostrando, es producto de un trabajo de investigación que hemos realizado con un grupo de investigadores que empezó a trabajar en la pandemia y que queríamos hacer algo porque necesitábamos dar respuestas a la realidad que estábamos viviendo en vista de que había cuarentena, ¿no? No podíamos salir, etcétera, no podíamos salir al campo. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo surgió esta información. ¿Dónde surge esto? Les decía, configuramos un grupo de investigadores que tenía docentes y estudiantes tanto de la carrera de comunicación de la San Simón como de la Católica, pero además había gente de psicología y de otras áreas. Entonces, ahora les voy a mostrar un video que resume un poco cómo surgió este trabajo. Hemos querido dar una respuesta a una problemática que estamos viviendo en la ciudad, en el país, en el mundo. Quedado de acuerdo en una reunión para definir un tema de interés que esté vinculado, por ejemplo, al tema de la vulnerabilidad en tiempo y en contexto de cuarentena y pandemia. El proceso investigativo como respuesta a las necesidades que tiene la población ahora. Los objetivos eran para ver la manera en que los padres asimilan la información que reciben de los diferentes medios. Contrastar esta información son unas cosas que más nos han llamado la atención para saber de las cosas que las personas, que los padres de familia más esperan día a día. Para realizar la primera herramienta, que era la encuesta, que nos dio pautas representativas para luego poder elaborar un grupo de discusión en Facebook. Y para agotar ya todas nuestras dudas según nuestros objetivos de investigación, decidimos hacer un grupo focal en el que hemos utilizado muchas que dispone Google, como Google Forms, hemos utilizado el Zoom un montón, hemos utilizado las dinámicas de grupo de Facebook. La etnografía como manera de poder aplicar la investigación y hacer todo el proceso. Pero cuando entras al grupo de Facebook, cuando la gente empieza a comentar y a darte sus perspectivas, que es mucho más amplio que una encuesta, y cuando esto lo traspasas a un grupo focal, claro, con un grupo más pequeño de personas, pero un encuentro virtual cara a cara, por así decirlo. Es como la metodología cualitativa y la cuantitativa son diferentes, pero actúan de manera complementaria cuando los trabajas de esa forma. Todos hemos trabajado en el proceso de análisis bajo categorías. Entonces lo hemos hecho a través de una lectura en la cual hemos identificado conceptos que van repitiéndose y podemos irlos agrupando. Ese hecho de la identificación y la sistematización es como un hecho mágico porque en ese momento tú visualizas ya el producto final. Y lo más
más interesante ha sido que nos hemos podido distribuir todas esas tareas para poder hacer esto de una manera más eficaz. Ha sido interesante visibilizar sobre todo lo que están viviendo padres de familia, vinculados obviamente al consumo de la información. Ha determinado y ha reconfigurado también en la vida de las personas. Profundizar en esta relación familiar que tienen muchas veces los padres con sus hijos, cosas que al fin y al cabo les preocupan, y de eso se trata que el trabajo del investigador, de visibilizar esas preocupaciones. De agotar nuestras herramientas y la información que nos dan las mismas personas con las que hemos trabajado, los padres. Con la voz de todas las personas que nos han ayudado, a que el Estado y todas las instituciones que tienen la responsabilidad de difundir información, de estar al tanto y de poder cuidar, digamos, a la población y a la sociedad entera, están delegando responsabilidades a la familia. Considero que ha sido muy importante conocer un poco más de cerca las percepciones que tienen los padres de familia acerca de esta temática del coronavirus y cómo actúan y se relacionan en su hogar. Me he sentido muy a gusto porque hemos estado codo a codo apoyándonos en todo el proceso de la investigación, tanto investigadores que estamos recién iniciando como investigadores que tienen un largo recorrido en el campo de la investigación. Ha sido una experiencia muy interesante, de mucho aprendizaje y obviamente la posibilidad de seguir aportando, no tanto desde lo que ya sabemos, sino escuchando sobre todo a los demás. Ha motivado y ha sido alentador para todo el equipo, mayormente constituido por estudiantes. Muchas veces ese rol entre docente y estudiante, simplemente todos éramos iguales, hemos podido aprender unos de otros. Y nosotros que recién estamos empezando, pero he sentido mucha aceptación y mucho apoyo por parte de ellos. Que la investigación no es una vasija que se llena, sino más bien un fuego que se enciende. No solo nos hemos convertido en un equipo de trabajo investigativo, sino en un grupo de amigos. He mejorado mis actitudes. Además creo que este proyecto, este trabajo puede conllevar un apoyo a la comunidad de alguna manera. La satisfacción más grande de investigar es producir conocimiento, y más aún cuando este conocimiento puede servir para resolver problemas de la sociedad. Entonces voy a seguir aquí explicándoles cómo hemos hecho este trabajo. Bueno, voy a ir al documento final. Está disponible en la web. Se llama Desinformación, Incertidumbre y Comunicación en tiempos de pandemia, problemas de interacción familiar. Junio del 2020. El objetivo de este trabajo era conocer qué estaba pasando, lo estoy diciendo en términos coloquiales, no voy a repetir textualmente el objetivo. ¿Qué estaba pasando con la comunicación al interior de las familias en este contexto de pandemia donde había como incertidumbre y había mucha desinformación, etcétera? Entonces, ¿qué estaba pasando en esa relación padres-hijos dentro de las casas, ¿no? Entonces, los objetivos específicos eran tres. Cómo era la información en la familia, la familia se informaba, cuáles eran las sensaciones que se generaban en ese clima de incertidumbre, qué dinámicas familiares habían en esa nueva cotidianidad de comunicación, y finalmente un capítulo cuarto donde había contribuciones para la cotidianidad familiar. Lo primero que hicimos fue, una vez que determinamos nuestros indicadores, construir herramientas. La primera herramienta construida fue una encuesta por Google Forms. Entonces, esa encuesta la distribuimos a nivel nacional con padres de familia con determinadas características. Por ejemplo, que tengan hijos entre 4 años y 12, algo así. Enviamos esta encuesta y obtuvimos una cantidad de información muy importante con preguntas concretas, ¿no? Como, por ejemplo, qué tipos de medios preferían para enterarse de la pandemia. Entonces, aquí tenemos los resultados de esa encuesta. La gente prefiere televisión, radio, periódicos y algunas instituciones del gobierno, en menos cantidad de redes sociales. Estas preguntas, que tienen que ver tema de cómo se informa a la gente, preferencia de las plataformas digitales, nos han servido para tener una base de la información. Así, lo que estamos haciendo en esta primera etapa es entonces investigar de una manera tradicional, es decir, diseñando objetivos, diseñando herramientas, levantando información. Esta información cuantitativa la hemos combinado con información cualitativa, es decir, que hemos hecho también entrevistas. Y entrevistas, pero además grupos de discusión. Hemos generado un grupo de Facebook. Este grupo de Facebook estaba conformado por padres de familia con esas mismas características, pero eran invitados
por cada uno de nosotros. En ese grupo hemos empezado a trabajar con preguntas que salían para reforzar lo que habíamos obtenido con la encuesta. Entonces, estábamos entrando al campo de lo cualitativo. Entonces, hemos terminado de hacer ese trabajo digamos, de complementación entre lo cualitativo y cuantitativo en los 3 ámbitos que nos habíamos propuesto como objetivos específicos. Primero, como les decía, era cómo es la comunicación dentro de la familia, cómo se informa a la gente. La segunda es qué es lo que pasa al interior de la familia en términos de percepciones de esta incertidumbre, ¿no? Sensaciones que genera la información, fíjense, incertidumbre, las más altas, inseguridad e impotencia. Esta era la peor época de la pandemia, la época más complicada, digamos, donde había mucha desinformación, donde ni los médicos ni nadie sabían qué es lo que tenían que hacer, y se estaba muriendo la gente en las calles, no había hospitales con espacios, no había remedios, todo un lío. Luego, bueno, aquí también tenemos algunos datos interesantes, como por ejemplo, en quiénes son los que más confían. Aquí aparece profesionales y especialistas, y en los poco confiables aparecen partidos políticos, juntas vecinales y las instituciones, ¿no? Incluso se habla aquí de los medios de comunicación. Las sensaciones en el clima de incertidumbre. ¿Qué es lo que la gente piensa? Desconfía en los contactos, en quiénes confía, cómo confía, qué hace la gente para poder tener información confiable. Entonces, toda esa información también ha sido trabajada de manera cualitativa y cuantitativa. Aquí ya hemos entrado a utilizar Zoom. En esa época el Zoom era una novedad, no era de uso común, no era de generalizado, quiero decir, y entonces empezamos a utilizar también como una herramienta de investigación. Ojo que la configuración de grupos de discusión en Facebook ya tenía sus antecedentes. Nosotros en la misma Universidad Católica, en la carrera de comunicación, ya habíamos utilizado en algunas tesis de licenciatura, unos 6 a 8 años antes de la pandemia, los grupos de discusión en Facebook, con muy buenos resultados. Aquí ya estábamos perfeccionando mejor el uso de esa técnica. Más adelante les hemos preguntado cómo hacen para que sus hijos no estén estresados, ¿no? O sea, preguntado a los padres. Y entonces también ha habido una riqueza muy importante, sobre todo en los grupos focales de Zoom, porque ahí se ha podido profundizar con mucho más precisión toda esta parte complicada de la creatividad que tuvieron que tener los padres para poder pasar información hacia sus hijos sin estresarlos. Después de eso, en la última parte, les hemos dicho qué es lo que ustedes recomiendan. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se puede salir de esta situación? Y les hemos pedido recomendaciones. Recomiéndennos qué podríamos hacer para que la información que nos llega sea más confiable, sea, digamos, más útil y no contribuya a ese espíritu de incertidumbre y de inseguridad. Entonces, ahí las personas nos han dicho qué es lo que piensan. Aquí está todo sistematizado. También les hemos preguntado cómo ellos creen que deben procesar la información que les llega de todas esas fuentes de las que han hablado, con todas sus características confiables o desconfiables, para que sus hijos estén desestresados y puedan, digamos, tener una relación llevadera al interior de la familia. Y finalmente, ¿cómo tiene que ser esa comunicación intrafamiliar? Esta información, que les estoy mostrando aquí, es información que ha salido de la población. Es decir, nosotros no nos hemos inventado ni hemos sacado de ningún libro. Esas recomendaciones las hemos convertido en material educativo. Es decir, por ejemplo, en esta lámina está lo más importante que salió como resultado de esa parte investigativa. Aquí quiero dividir, digamos, lo que estoy explicándoles. Hay 2 etapas en este proceso. Una etapa es de investigación, producción de conocimiento, recolección de información, sistematización de la misma. Ahora estamos pasando a la siguiente etapa, el proceso formativo, el proceso de la intervención, el proceso de la educación, donde vamos a convertir esa información recabada en material formativo. En la siguiente lámina tenemos lo relacionado con los hijos, y en la tercera tenemos mejora la comunicación en tu familia, recomendación para la interacción familiar. O sea, inmediatamente después, o sea, ya en esta segunda etapa que es la formativa, hemos generado otros grupos de difusión y de formación, es decir, hemos convocado a los padres, algunos de estos mismos padres, hemos replicado esta información y estos eventos a nivel nacional. A medida que íbamos presentando este material,
hemos replicado y hemos generado grupos para que estos puedan tener el espacio, digamos, y la posibilidad de hablar sobre estos temas sobre los cuales nadie estaba hablando. Entonces ahí hemos generado una información, un proceso, mejor dicho, que nosotros le llamamos de formación ciudadana, formación educativa. Es decir, hemos convertido la información que hemos recibido. ¿Por qué he empezado diciendo, preguntándole a Freddy, qué es este material que estás viendo? Porque he querido enfatizar el hecho de que cuando hablamos de investigación transdisciplinaria, hay una serie de confusiones, pues, porque la gente, lo primero que dice la mayoría de la gente, la investigación transdisciplinaria es tomar en cuenta las otras disciplinas para que se atraviesen, para que se transversalicen y no sé qué, se inventan cosas, leen teoría, repiten libros, repiten conceptos y bla, 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 bla. No es eso. Investigación transdisciplinaria es hacer que la comunidad produzca conocimiento y, en una segunda etapa, devolver ese conocimiento en una dimensión formativa. Y con este ejemplo les estoy demostrando eso. Hemos producido material educativo con contenido formativo generado por la comunidad, no generado por nosotros, no generado por los libros, no generado por la bibliografía ni por nada, ni por ninguna institución. He podido ver en la realidad que la transdisciplina es posible, que no se trata de repetir los conceptos, de buscar esquemas y nada sé qué, sino que hay que llevarle y darle la vuelta al asunto para que eso funcione. Pero aquí lo que está en el fondo de importante es que lo primero que uno tiene que reconocer en la investigación transdisciplinaria es que nadie en la vida es tonto, nadie en la vida es ignorante. Nadie en la vida es pasivo, como el receptor pasivo que nos han inculcado durante el siglo XX cuando hemos investigado comunicación. Entonces, no es así, esa es una falacia totalmente que hay que romper, porque realmente cuando hacemos una investigación en la que tomamos en cuenta al actor como un sujeto con conocimiento completamente válido, igual al nuestro, al del investigador, al intelectual que ha leído 1000 cosas y ha escrito cosas, entras en un plano de comunicación horizontal, no en la teoría, no en la teoría de Luis Ramiro Beltrán, de Paulo Freire, que repetimos como loros todo el tiempo, sino en la práctica, en lo cotidiano, en la mirada a los ojos del otro, y en el que el otro te mira a los ojos. En esa práctica, les voy a mostrar otra experiencia. Con el mismo equipo teníamos un plan en ese mismo año, el 2020, de hacer una investigación con una organización de jóvenes que se llama COMUJ, Comité Municipal de Juventudes de Tiraque. Entonces, este grupo, que tenía sus representantes de todos los colegios de la provincia, tenía un plan anual, etcétera, y nosotros digamos, coordinamos con ellos para desarrollar una serie de eventos que estaban vinculados con sus temáticas de interés, pero al mismo tiempo hacer investigación y convertir en cuestión en actividad formativa. Y entonces teníamos talleres presenciales que estaban listos para ser realizados, y ahí en marzo empezó la pandemia. Entonces todo se suspendió, no sabíamos qué hacer. Y aquí viene otro elemento interesante de la transdisciplina. O sea, la participación de la población no es solamente, digamos, en términos de conocimiento, también es en la parte metodológica. Entonces, como nosotros ya habíamos trabajado en Facebook, dijimos, chicos, primero hicimos contactos con ellos, estaban dispersos porque los chicos, cuando dejaron de ir al colegio, prefirieron, o digamos, tal vez por cuestiones familiares, decidieron ir al cultivo, ¿no? A las parcelas, y dejaron de estar en la población, y por tanto ya no tenían conexión, no tenían conectividad, y tenían dificultad porque además estaban trabajando todo el día. Entonces, algunos volvían en la noche a sus casas. Entramos en contacto con ellos a través de un agente que teníamos, un investigador asistente allá, local, y logramos conectarnos por WhatsApp, y les dijimos, vamos a hacer un grupo de Facebook. Esa era nuestra experiencia, nos fue muy bien en esta investigación que les mostramos. Dijimos, vamos a hacer un grupo de Facebook, y ahí vamos a hacer lo mismo que en el anterior caso. Entonces dijimos, vamos a preparar temáticas, digamos, vamos a trabajar durante 2 semanas el tema de medio ambiente, 2 semanas violencia intrafamiliar, 2 semanas uso de celulares, etcétera. Eran temas de ellos, ¿no? Porque lo primero que hemos hecho con la comunidad es preguntarle qué temas queremos, o sea, cuáles son sus problemas. O sea, ahí empieza la transdisciplina, preguntándole qué problemas tienen y cómo creen que debemos resolver, cómo podríamos investigar. Y ellos tienen que darnos los problemas, no nosotros, ¿no ve? O sea, esa es una transformación también de la
de la investigación transdisciplinaria, porque estamos acostumbrados en la universidad a leer un libro, digamos, de Jesús Martín Barbero y hablar mediaciones y decir, voy a conocer las mediaciones culturales de los estudiantes de la no sé qué para ver qué pasa, no sé qué. Constatar la teoría que han creado los otros. O sea, tienes que partir de lo que dice la gente. Metodológicamente decidimos trabajar en Facebook. Les repartimos incluso 10 bolivianos por cada semana para que se conecten, para que no tengan esa dificultad. Y empezamos. Resulta que no funcionó. No funcionó. Nuestra idea intelectual de que el Facebook era lo mejor, nada que ver. En otro contexto no funcionaba. En Cochabamba, en la ciudad, sí funcionó en la ciudad del país, pero no en el campo. Entonces, no sabíamos si estábamos un poco frustrados. Y los chicos nos dijeron, ¿y por qué no hacemos en WhatsApp? Ellos nos dijeron la herramienta. Entonces, ¿por qué les preguntamos? Porque todos usamos más WhatsApp, estamos más conectados, entramos más a WhatsApp que a Facebook. Ya, pues, entonces hacemos un grupo de WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp, teníamos como 30 chicos ahí conectados. Les dimos para sus créditos, cada 2 semanas era un tema. Cada uno agarró su tema y hizo unas infografías para preguntarles cosas, igualita que les he mostrado esos de colores, preguntas, ¿no? ¿Cómo usas el celular? Y recabamos información. Lo que hacíamos era lo siguiente, mandábamos en la mañana una consigna, digamos, ¿cuáles son los usos que haces del celular durante el día? Entonces empezaban a responder, a medida que tenían tiempo y tenían conexión, entraban al WhatsApp, veían esa pregunta y respondían. Y les decíamos, responde, pero además comenta los comentarios de tus compañeros. Es decir, el chango tenía que comentar lo que habían dicho sus compañeros. Entonces eso hacía con que la discusión sea más rica, se generaba realmente discusión. Entonces toda esa información la hemos sistematizado, la hemos categorizado en planillas y hemos hecho lo mismo que en el anterior caso. O sea, hemos convertido primero en resultados de investigación para poder decir con certeza, estos son los usos del celular, digamos, y luego les hemos dicho, ahora, ante este problema, ¿qué solución propones? Y ellos nos decían, lo que hay que hacer es esto. Entonces, les voy a mostrar aquí una experiencia. Esta es una investigación que la he hecho yo en ese mismo grupo con esas mismas características, ¿no? Uso de redes sociales por parte de jóvenes en tiempos de pandemia. Entonces, nuestro objetivo fue identificar los principales usos que hacen los jóvenes en la provincia de Tiraque, las redes sociales, en su familia, la escuela y sus necesidades recreativas y de interacción. Hemos trabajado el mismo tipo de metodología inter y transdisciplinaria con enfoques cualitativos. Hemos hecho uso de WhatsApp con los jóvenes, hemos generado estos grupos, luego hemos hecho las preguntas y luego de recabar la información hemos convertido cada uno de los contenidos en material educativo. Porque las recomendaciones que nos han dado ellos son perfectamente coherentes, parecen sacadas de un libro. Miren, nosotros no nos hemos inventado esto. Esto ha salido de la cabeza de los chicos de 16 años. ¿Cómo hemos usado esto? Poníamos la lámina y empezábamos a discutir cada uno de los cuadritos de los temas. Entonces, detonábamos la discusión y la interacción de ellos era mucho más enriquecedora todavía respecto de lo que esta misma recomendación estaba siendo dada. Después de haber utilizado esto ya con un poco más de seguridad, lo que estoy diciendo es experiencia propia, o sea, es como decir, nos hemos metido a la piscina y ahí hemos empezado a nadar. La tercera experiencia ha sido el uso del storytelling. Es una técnica, para los que no saben, una técnica utilizada y creada por los marketeros, ¿no? Marketing, para hacer estudios de mercado. Entonces, ¿qué hemos hecho con el storytelling? Lo que hemos hecho es ir a trabajar con colegios, y esto era, digamos, cuando ya estaba la pandemia en su más de un año y medio, estaba casi disminuyendo su poder letal, y hemos empezado a implementar en colegios, en los colegios en Tiraque, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a un curso, digamos, de 40 a 50 estudiantes. Hemos dividido en grupos de 6 personas, 5 o 6 personas. A cada grupo le hemos dado una consigna, digamos, cuenta una historia respecto a cómo es la violencia en tu casa o en la casa de un amigo, pariente o conocido. Cada uno ha contado una historia. Entonces, cuenta una historia, cada uno escribe en un papel, y luego entre ellos leen las historias y escogen la mejor historia, la historia más interesante, la más melodramática, la más telenovelesca, la más hollywoodiana. La escogen
y la convierten en una narrativa, bajo nuestra instrucción de que lo hagan en 6 láminas. Entonces, en esa lámina tiene que haber introducción, desarrollo, clímax, digamos, y conclusión. Esa era la instrucción. Entonces ellos han dibujado dibujos increíbles, ¿no? Luego de dibujar eso, aquí están viendo en el taller cómo han dibujado, cómo han trabajado en grupo, producen un video, hacen una secuencia sacando fotos con una laptop o un celular, sacan las fotos y luego arman un video en un programa de video. Y le ponen sonido, le ponen sea con voz en off grabada por ellos mismos, ponen letras en generador de caracteres, o ponen música, o ponen efectos, etcétera. Y luego ponemos en consideración en plenaria y mostramos el video. En la discusión plenaria, ya están ahí los 40 y tantos changos, les decimos que primero identifiquen el problema, digamos que sea violencia intrafamiliar. En ese problema les decimos cuáles son las causas de ese problema, ¿sí? ¿Por qué se pelean papá y mamá y por qué hacen esto? Y luego les preguntamos cuál es la solución a ese problema. Y entonces ahí empieza otra discusión, o sea que hay... Entonces aquí tenemos 2 elementos. El primer elemento es investigación. El problema es saber el problema y conocer sus causas. El segundo elemento es intervención, es decir, cómo resolvemos el problema. Y en el acto de la plenaria, en el mismo momento de la plenaria, se produce ese momento reflexivo, que después tú lo puedes convertir en infografía, en libro, en folleto, en cartilla, en lo que quieras. Pero ya se está generando, digamos, una interacción en relación a la solución de los problemas de manera participativa. En toda esta problemática, el investigador no tiene un rol conductor para decir el problema en realidad según tal teoría es tal cosa y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nada. Aquí todo sale del conocimiento y de la perspectiva del actor, con la garantía de que está viniendo desde un contexto de vida cotidiana donde la experiencia de los actores es fundamental y nosotros como investigadores solamente somos como facilitadores de este proceso, sistematizadores, digamos. Muchas gracias, un gusto verlos a los que he visto y he reconocido. Gracias. Ok, muchas gracias. No quiero repetir lo mismo que ha dicho Marcelo, pero me voy a conectar mucho con todo lo que ha dicho porque estamos trabajando juntos. Y yo me ocupo más de facilitar los procesos, entonces voy a hablar más de los procesos que de la investigación misma. Son procesos de investigación, pero son procesos con un enfoque basado en comunidad. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros estamos trabajando puede llamarse transdisciplina, investigación, acción participativa, investigación, acción, puede llamarse multiactoral, pueden haber holística, puede llamarse de muchas maneras, pero como lo ha dicho Marcelo, queremos partir de las necesidades y de los problemas de la gente, ¿no? Que es todo lo contrario a una investigación que podría llamarse minería de datos, que tiene también investigación de campo, que puede tener aproximaciones más o menos participativas, que tienen una finalidad en la investigación misma y no en resolver problemas complejos o llegar a la comunidad atendiendo sus necesidades. Entonces, el enfoque con el que hemos estado trabajando ha sido siempre de pensar en las comunidades donde estamos trabajando más que en los resultados así o los beneficios, digamos así, académicos solamente. Con lo cual no quiero decir que la academia y la ciencia no se beneficie de ello. Al contrario, creo que se ha beneficiado y ya Marcelo nos lo ha mostrado antes. Entonces yo quisiera reflexionar sobre estos procesos. Tienen mucha cercanía a otros procesos que podrían también ser similares y quisiera diferenciarlos un poquito de procesos, por ejemplo, de evaluación de proyectos, donde también hay una suerte de, entre comillas, sistematización de lo que se ha ido realizando, de procesos de monitoreo, por ejemplo, donde también se aplican técnicas muy similares a las que nosotros utilizamos. Pero quiero llamar la atención a lo que son los procesos de investigación transdisciplinaria, en los cuales la comunicación es fundamental. Entonces, básicamente no se podría hacer transdisciplina si no se ha hecho comunicación. Si potenciamos la comunicación, se beneficia tanto las comunidades
como los investigadores. Y aquí el problema es que ni las comunidades ni los investigadores saben o sabemos comunicar siempre de la manera más adecuada. Son procesos que son más bien largos, son procesos en los cuales las comunidades también aprenden junto a nosotros a participar y los investigadores a coordinar entre ellos. Y ahí se crea un grupo de investigación transdisciplinaria y lo que hacen en este grupo, crear una plataforma relacional con la comunidad. Esta plataforma relacional no es otra cosa que afianzar vínculos con las personas, crear confianza y favorecer la comunicación, digamos así, natural, donde no hayan, digamos, caballos de Troya para llegar y poner en escena una participación y luego irse con los datos y volver después tal vez ofreciendo algo. Era más bien una idea de crear vínculos con ellos y crear comunidades. Por lo menos en el caso de los estudiantes de comunicación, entraron 23 veces a campo, aplicaron metodologías participativas y aquí lo que se hizo luego fue un diagnóstico, diseño, validación, ejecución y evaluación. Pero la parte interesante es el hecho de que una de las estrategias que los estudiantes descubrieron, indagaron o pensaron fue precisamente la de enseñar a la gente del lugar cómo hacer sus videos. Entonces empezó a pensar talleres de formación de comunicadores comunitarios para que ellos puedan explicar en sus comunidades, con sus palabras, el trabajo que se estaba haciendo en cuanto a la protección de estas fuentes de agua. El efecto que ha tenido esto, además de que ha sido beneficioso desde la temática misma, es que luego el sindicato de trabajadores campesinos de Tiraque decidieron, luego no se logró por muchas otras razones y en medio de la pandemia, que todas de sus comunidades una persona debería formarse y ser comunicador comunitario. Esto ha sido un efecto colateral positivo. ¿Por qué? Porque las comunidades se han dado cuenta de la importancia de la comunicación y lo que nosotros estábamos haciendo, más allá de crear un proyecto de comunicadores comunitarios, era un proyecto de investigación. En la medida en que se ha visto la necesidad de mejorar la comunicación con las personas, llegar a la gente, etcétera, etcétera, las mismas comunidades se han dado cuenta del beneficio que era esta comunicación. La conclusión mía es que cuando nosotros hacemos investigación transdisciplinaria, investigación-acción, holística o multiactoral o como quieran llamarle, y nosotros activamos procesos participativos, procesos de confianza relacionales, plataformas relacionales, etcétera, etcétera, nosotros estamos beneficiando un sistema local, además del sistema académico. Con esto quiero decir que si nosotros mejoramos la comunicación, en este caso por aspectos de investigación, estamos beneficiando también a la comunidad. Y los efectos que vayan a darse a partir de ello ya son beneficiosos. Indistintamente de los resultados mismos de la investigación o de cómo vaya a terminar la investigación transdisciplinaria o si se han resuelto finalmente los problemas o no. Y probablemente en algunos casos, gracias a estas relaciones, romper algunos discursos que bloquean la acción de la comunidad ha sido ya un beneficio, un primer beneficio de la transdisciplina o de la aplicación de este tipo de investigaciones. Con esto quiero decir que probablemente tenemos que un poquito, y es el objetivo de mis palabras, hacer un zoom out, salir un poco del foco de la investigación misma y adentrarse en los procesos para ver que la investigación transdisciplinaria o cualquiera de estas otras que les he nombrado trae ya beneficio. Ahora, lo que traje también, para que vean algunos beneficios, es una reciente experiencia que hemos hecho en San José de Chiquitos con profesores en una comunidad muy adentrada a 2 horas de San José de Chiquitos. Y lo que hemos hecho con estos profesores es una técnica que antes, de la cual hablaba Marcelo, que es el storytelling. Pero traigo a colación esto y probablemente les voy a mostrar un video por lo siguiente. En la medida, en estos procesos, en la medida en que nosotros podemos sacar afuera o a flote, digamos así, los discursos, cuando podemos sacar las ideas y plasmarlas en algo que sea tangible, luego, a lo largo del proceso de la investigación, nosotros podemos usar esta tangibilidad, entre comillas, si puede ser llamada así, para hacer una interpretación de lo que está sucediendo
y evidentemente esto puede ocurrir y esto también es beneficioso porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor, pero cuando lo exteriorizamos y muchos lo exteriorizan, se convierte en algo que es de todos. Y de ahí viene comunicación, es hacer algo común. Esta tangibilidad es algo que nosotros en la investigación podemos aprovecharla. ¿Por qué? Porque podemos extraer información de ahí, de hecho lo hemos hecho, entre comillas, con algunas formas en las cuales no estamos violentando la vida de las personas. Y aquí hay otro elemento más, que nosotros tenemos los tiempos académicos, los tiempos en los cuales tenemos que entregar artículos, que tenemos que los financiamientos, los tiempos para cumplir objetivos, etcétera, etcétera. Y hay los tiempos vitales que son de las personas y que hacen parte de su vida y de su cotidianidad. Evidentemente, muchas veces nosotros en estos procesos queremos acelerar las cosas porque tienen que encajar en nuestras lógicas institucionales y no nos damos cuenta de los procesos de vida que están llevando a cabo las personas. Nos hemos dado cuenta que si nosotros entramos a estos procesos vitales sin violentar, digamos así, seguramente estos vínculos, estas relaciones van a ser más fluidos. Y ayer, por ejemplo, Alejandra estaba hablando del tema de que se pusieron a cocinar con las mujeres de allá para que en el hecho de cocinar salgan historias, salgan cosas, no como una suerte de, ella antes lo decía, no como una suerte de caballo de Troya, de yo te voy a estar investigando, sino muy transparentemente, y eso creo que se ha hecho siempre, de decir, nosotros vamos a observar, vamos a recabar información, vamos a estar atentos a lo que ustedes nos vayan diciendo para encontrar indicios de algo que estamos buscando, pero queremos estar con ustedes. Entonces, creo que esta transparencia también con ellos ha sido también muy benéfica. Lo hemos hecho, por ejemplo, con profesores en Tiraque, con quienes hemos organizado cursos de aspectos que ellos estaban interesados, que ellos nos han pedido. Ellos nos han dicho, nosotros queremos formarnos en TICs. En herramientas TIC. Ustedes nos pueden dar estas herramientas y nosotros les hemos dicho sí, podemos, y nosotros queremos también conocer cómo es la realidad tecnológica en la que viven, cómo son los EVAs, cómo son los entornos virtuales de aprendizaje que ustedes tienen, cuáles son sus problemas. Nos permiten investigar mientras ustedes están aprendiendo y eso hemos hecho. Entonces, hemos recabado mucha información al mismo tiempo que ellos se han llevado mucha formación, porque todo ha fluido junto con ellos durante el proceso. Algo que nos ha parecido que pues funciona bastante por las famosas metodologías etnográficas de historias de vida, etcétera, etcétera, es justamente el storytelling, porque en el storytelling la gente saca su propia historia de vida. Y al sacar su propia historia de vida, desde el punto de la investigación, nos dice algo, pero también porque nosotros podemos hablar de las historias de vida de los demás en conjunto y reflexionar sobre lo que está pasando. Cuando la haces plástica, tangible, la idea, el problema o la misma solución, puedes ir haciendo variaciones en la metáfora del Lego, en la metáfora del video, en la metáfora de la construcción con, ¿cómo se llama?, bombillas o lo que fuere. En esas metáforas que la gente va creando, no solamente va creando y nos va diciendo cómo es la realidad, sino que pueden modelar esa realidad, encontrar soluciones y plantearlas. Entonces, el segundo beneficio, es el hecho de que podemos hacer tangibles a los discursos, las ideas, la ideología de las personas, con herramientas participativas, disminuir ciertas brechas de poder que a veces bloquean el avance para encontrar soluciones. ¿Existe metodología transdisciplinaria de investigación? Yo creo que hay una base, ¿no? Nicolescu lo ha dicho. Tiene que haber una base epistemológica porque se está haciendo ciencia. Si no, podrías decir que estás haciendo sistematización de una experiencia con muchas herramientas que se pueden compartir con la investigación, o puedes estar haciendo una evaluación de una situación también, o un diagnóstico de una situación. Entonces, yo creo que de la integración de distintas metodologías es donde está la fuerza de la transdisciplina. Ahora, decir que tiene unas en particular, no creo. Creo sí que se necesitan metodologías participativas y colaborativas que acompañen este proceso. Definitivamente estoy convencido. Con eso creo que damos por concluido este ciclo de conferencias. Gracias a los que se han quedado hasta esta hora.
Esperamos tener otros espacios igual para dialogar este tipo de temas porque realmente creo que son muy importantes.